Ok, pónganse de pie, familia, por favor. Padre, te damos gracias esta noche, mi Señor. Te damos muchas gracias por la asistencia que hay en este recinto. Cada uno de nosotros venimos, como siempre, en estos días, Señor, para instruirnos con este seminario, bendito Padre Celestial, en donde hemos estado aprendiendo sobre la historia de la Iglesia Antigua. Te pedimos que, como siempre, te manifiestes en nuestras vidas con poder y autoridad, para que nuestras mentes puedan estar receptivas a toda la instrucción, Señor, a toda la enseñanza que tenemos en este seminario, bendito Padre Celestial. Úsame para que yo pueda ser de bendición para mis hermanos aquí presentes, para mis hermanos que nos ven también desde su casa a través del internet. Señor, bendice a cada uno de los que estamos exponiéndonos a este seminario para que esto pueda ser edificante a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok. Bueno, familia, pues vamos a dar continuidad a nuestro seminario. Hoy es el capítulo número 9. Ahí está la portada de nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver las herejías contra el cristianismo, principales problemas de la iglesia en el periodo de supervivencia. Acuérdense que todavía estamos en el periodo de supervivencia. La semana pasada ya me andaba yo brincando, decía que ya estábamos en el de la supremacía, pero no, todavía no. Ahorita estamos en el periodo de la supervivencia. Acuérdense que son 3 periodos los que vamos a ver en la historia de la iglesia antigua. Y bueno, vamos a ver aquí Epifanio. Primero, ahí dice, ahí está lo de los principales problemas del periodo. Ok, eso ya. Epifanio de Salamina, el año 377, escribió un tratado donde lista 80 herejías bien identificadas en la iglesia primitiva. Algunas de ellas fueron ataques externos a la iglesia, otros fueron movimientos que surgieron desde adentro. Enseguida se presentarán los principales 9 ataques contra la fe cristiana. Los primeros 4 fueron ataques internos y los últimos 5 fueron ataques externos. Pero fíjense, ya desde aquel entonces habían 80 herejías, había un listado de 80 herejías, o sea, sectas, según religiones, ¿no? Porque nunca van a decir vamos a fundar una secta, sino ellos piensan que son religiones, pero la mayoría de las religiones pues se llegan a convertir también en sectas, ¿verdad? Porque pues, el hombre, en el momento en que quiere dar su propia doctrina, pues esa doctrina se convierte en una secta. Y bueno, aquí desde aquel entonces pues ya empezaban con esta situación, y vamos a ver estas 4 herejías. Son 4 herejías internas al cristianismo. O sea, dentro de la iglesia cristiana, como ahorita vemos, de hecho vamos a ir identificando muchas de esas herejías con herejías que vamos a ver en estas épocas. Pero precisamente desde aquel entonces habían cosas que estaban dentro de la iglesia. O sea, no era como ahorita, de cuenta, decimos, bueno, los testigos de Jehová es una herejía que está externa a la iglesia cristiana. Sin embargo, el evangelio de la prosperidad, esa es una herejía que está dentro de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, así en aquel entonces estaba esta primera herejía, que es la del marcionismo. Muchas de estas las hemos llegado a ver anteriormente de pasadita por los comentarios que se han hecho de los líderes, de los padres apostólicos y todo eso, y de repente por ahí han salido estos nombres de estas sectas o de estas herejías. Dice Marción, precisamente él fue es el que se está presentando ahí su fotografía. Dice: Marción dio origen a este movimiento en el Ponto, Asia Menor, el año 140. Él separó el cristianismo de todos sus vínculos judíos. Decía que al Dios verdadero
se le opuso un ser inferior llamado Demiurgo, y que los judíos nombraron Jehová. O sea, él según decía que realmente el que se había manifestado a ellos era ese, como dice, Demiurgo. Y él decía, pero los judíos le llamaron Jehová, pero era Demiurgo. Luego dice, debido a que todo el Antiguo Testamento era la revelación de Jehová, lo descontinuó como verdad, así como los libros del Nuevo Testamento, con fuerte teología o vocabulario del Antiguo Testamento, afirmó que el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo eran las únicas escrituras inspiradas, omitiendo las citas directas del Antiguo Testamento en ellos. Negó el relato de la creación de Génesis, diciendo que lo material y el cuerpo son esencialmente malos según él. Jesús nunca se encarnó y la resurrección es un mito. El movimiento fue declarado herejía y Marción excomulgado el año 144. Tertuliano escribió que Marción se arrepintió de sus errores antes de morir. Pero ya había dejado ahí esa herejía y curiosamente nosotros vemos que cuando se inicia una herejía por un falso conocimiento de la palabra de Dios, pues eso empieza a dañar tremendamente a la iglesia y a la humanidad entera, o sea, porque pues a final de cuentas la humanidad siempre se ha regido por las convicciones religiosas. Entonces, algo así como les he dicho, así pasó con las herejías que ahora vemos. Carlos Russell, algo así, él empezó a decir, no, es que nosotros no tenemos que adorar a Jesucristo, no, nosotros tenemos que ser testigos de Jehová, y de ahí empezaron a venir todos sus rollos, y así fue como inició el marcionismo. Precisamente este hombre llamado Marción fue el que inició con esta herejía. Pero miren, por lo menos en aquel entonces se empezaban, precisamente por eso es lo que hemos estado viendo, muchos de los padres apostólicos, los concilios que se hacían desde aquel entonces. Ahorita no hemos entrado a la era de los concilios, pero ya el concilio que pasó fue el de Jerusalén, que fue uno de los más importantes, porque ahí fue donde se empezó a llevar a cabo toda la doctrina cristiana presente con los apóstoles de Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que había manera de destituir a esas personas que estaban causando ciertas herejías, y ya los llamaban herejes, y sus congregaciones o sus según iglesias que ellos levantaban, entonces pues se iban para abajo. Qué bueno fuera que ahorita existiera eso. Ahorita se dan ustedes cuenta, se ha llegado a evidenciar una de herejías de muchas sectas, y ahí siguen. Simplemente vean este hombre que está en la cárcel, no se acuerdan de su nombre, Joaquín no sé qué, el de la luz del mundo. No sé si vieron, hace como 7 años será, que salió en las noticias que él abusaba de niñas en la iglesia y no sé qué tantas cosas, y lo metieron a la cárcel. Pero esa iglesia, entre comillas iglesia, ahí sigue, esa secta sigue ahí con muchísima gente. De hecho, aquí cerquita tenemos una ahí en Silao, no sé si cuando van a Silao, a León, ahí se ve una torre acá bien psicodélica, y esos son los y así hay un chorro de sectas, pues, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, el primer, el que fundó, profetizó un chorro de cosas que nunca se cumplieron. Y vean, ahí sigue. Sus sucesores de ese Charles Russell también profetizaban cosas, no se cumplían, nada, y ahí siguen estos ahí. Entonces, pero en aquel entonces sí, daban por terminada, ya se daban cuenta que era una herejía y la daban por terminada. Qué bueno fuera que ahorita se manejara de la misma manera. Ok, continuamos. El segundo es el montanismo, movimiento iniciado por el ex sacerdote pagano recién convertido de nombre Montano
en Frigia, cerca del año 160, que profetizando dijo que una nueva era de la iglesia, la era del Espíritu, comenzaba con él, abandonando a sus maridos, 2 mujeres de nombre Prisca y Maximilia, se unen como líderes del movimiento. Afirmaban tener experiencias místicas y proféticas anunciando el inminente fin del mundo, convocando a sus seguidores a reunirse y esperar el descenso de la Nueva Jerusalén. Sus seguidores practicaban el ascetismo. ¿Sí se acuerdan lo que es el ascetismo? Ya lo hemos estado viendo en semanas pasadas. ¿No se acuerdan? ¿Con? El ascetismo. Sí me acuerdo que lo vimos, pero... Bueno, acuérdense, el ascetismo es una manera de vivir muy espiritualoide. O sea, espiritualizan todo. O sea, no es algo espiritual, sería algo más bien espiritualoide, así como que son muy místicos, gente así muy... Cosas que, les repito, todo eso que vemos en la iglesia antigua se repite y se ha repetido en la iglesia medieval, en la iglesia moderna, y se seguirá repitiendo mientras Jesús no regrese pronto. El ascetismo, dice, participaban en el ascetismo riguroso, los éxtasis y visiones y la búsqueda del martirio. Prisca dijo que Cristo era mujer, reclamó ser ella misma, palabra, espíritu y poder de Dios. Y Montano afirmó: yo soy el Padre, la palabra y el Espíritu Santo, cuando estaba bajo trance. Para ellos, los cristianos bautizados que por librarse del martirio negaban su fe, perdían la salvación, y aunque después se arrepintieran, no había para ellos perdón. El año 179 murió Maximilia, y el fin del mundo que ella profetizó nunca llegó. A pesar de eso, el movimiento perduró y logró atraer a Tertuliano. Tertuliano, recuerden que él fue uno de los padres apostólicos. O sea, muchos de ellos llegaron a estar así en sectas, en cosas feas. De hecho, creo que también en el montanismo, si mal no recuerdo, vimos que San Agustín de Hipona, también él llegó a estar en esos movimientos antes de conocer a Cristo. Ok, continuamos con el novacianismo. Ahí está Novaciano. Movimiento iniciado el año 251 en Frigia por Novaciano, que negaba el perdón a los cristianos bautizados que habían adjurado su fe bajo presión durante la persecución del emperador Decio, y se oponían a la hegemonía del obispo de Roma sobre otras iglesias, o sea, eran antipapas. Fue condenado como herejía el mismo año, y a pesar de eso se diseminó mucho, pero con el paso del tiempo, al igual que el montanismo, se acabó. Si se dan cuenta, algo que tienen en común los fundadores de las herejías son personas bien legalistas. O sea, ellos eran presentes los que vimos, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo sobre lo de la persecución de la iglesia? Que habían muchos que sí no tenían el carácter, como muchos sí lo tuvieron, de aceptar que ellos eran cristianos, porque sabían que si aceptaban que eran cristianos, pues los iban a llevar a ellos y a su familia entera, los iban a llevar a que se los tragaran los leones, o algunos los crucificaban y pues, los martirizaban, ¿no? Entonces, muchos, al no querer ser mártires, decían, no, yo no soy cristiano, pero realmente sí eran cristianos. O sea, ellos, es como ahorita. O sea, ahorita nosotros, si fuéramos así de rigurosos, muchas veces ya nosotros estaríamos mandando al infierno un chorro de gente. Ya, es más, hay gente, y a veces sí pasa, hay gente que ya no recibe en la iglesia a alguien que se fue.
Se fueron de la iglesia. No, ya no. Claro, hay nada más una manera cuando sí no debes de recibirlos, cuando te dividen las iglesias. Dice la Biblia que si alguien divide la iglesia, jamás lo vuelvas a recibir en la iglesia, y es más, que no se le reciba en ninguna iglesia. Entonces ahí sí, esa es una cosa muy diferente. Pero pues a veces, pues por X razón, pues que la gente se fue o qué sé yo, y hay legalistas, así que dicen, no, si alguien ya se fue a la iglesia, ya no se le recibe jamás otra vez en la iglesia, porque ya se fue al infierno y luego hasta sacan citas fuera de su contexto, dicen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y empiezan a manejar. Eso es un legalismo puro. Entonces eso es lo que sucedía en aquel entonces. Esas personas que decían, no, es que ellos negaron su fe en su momento. Ahora, yo les voy a decir algo, a lo mejor cuando negaron su fe en ese momento, a lo mejor sí todavía no eran salvos. Pero ¿qué sucede? Que ya después realmente sí se convirtieron. ¿Por qué? Porque en la historia se ve precisamente que muchos de ellos decían, no, es que si ahorita me volvieron a preguntar, y es más, vamos a donde quiera, y verán que yo delante de los romanos y delante de quien sea, yo les voy a decir que soy cristiano. Pero pues como ya no había persecución, entonces decían, no, tú ya no eres cristiano, ya de ninguna manera. Entonces, la raíz de todas esas sectas tenía mucho que ver con el legalismo, con esa manera tan cerrada que estos hombres tenían de pensar, y por eso hacían herejías con sus movimientos. Ok, el que sigue, número 4, el donatismo. Era donde comían muchas donas, así como nosotros, ¿verdad? Que comemos muchas donas. No es cierto. Chascarrillo para los que ya están durmiendo. Bueno, movimiento iniciado el año 313 por Donato, obispo de Cartago, actualmente Argelia, que insistió que cualquier ministro sospechoso de haber negado su fe durante la persecución, ya ven, lo mismo, la persecución del emperador Diocleciano, a fin de evitar el martirio, no sería reinstalado en su puesto ni concedido el privilegio de oficiar los sacramentos. Fue sancionado como herejía el 314 y perseguido. A pesar de eso, subsistió hasta la llegada del Islam. O sea, sí llegaban a subsistir años esas herejías, pero tarde que temprano las echaban para afuera. O sea, eso no sé si sea porque pues, no había tanta gente en aquel entonces, no había tantísimas herejías como actualmente, pero también yo creo que pues, los cristianos tenían más celo, por la palabra de Dios, y veían la manera de destituir a todos esos que andaban ahí fomentando herejías, ¿no? Cosa que ahora desgraciadamente ya no se ve. Ok, ahora vamos a pasar a los 5 movimientos externos. 5 movimientos externos al cristianismo. Les repito, ahorita lo que vimos es como ahorita herejías que hay dentro del cristianismo. Así como esos que andan también diciendo que ya el reino es ahora. Hay una línea doctrinal que le llaman el reino ahora. Y en esas líneas doctrinales es donde te dicen que tú ya no debes de estar enfermo porque eres cristiano, que tú no debes de ser pobre porque eres cristiano, que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo ya la enfermedad no es legal en un cristiano, ya estamos en el reino de Dios, ya olvídense de la segunda venida de nuestro Jesucristo, nosotros ya estamos en ese reino, nosotros ya vivimos, y entonces por eso ellos empiezan a decretar, a declarar, como si ellos fueran ya los reyes de la tierra. Entonces esa es una herejía interna. Ahorita les dije la más famosa, la prosperidad, ¿verdad? Esos de que tienes que venir y pactar con Dios para que se te hagan tus milagros, y si no diezmas te va a caer una maldición, y que esos son los de la prosperidad. Pero hay dentro de la iglesia hay varias líneas, varias corrientes doctrinales que están dentro de la iglesia evangélica, pero ahora vamos a ver las externas, como les dije ahorita, como ahorita decir los testigos de Jehová, los mormones, los del séptimo día, de los que hablé el domingo, que son los adventistas. ¿Qué otro se me podría venir a la cabeza así?
Pues bueno, hay muchas más, pero que no se dicen ser cristianos. Bueno, simplemente la católica también, ¿no? Que se supone que son parte del cristianismo, pero andan en todas esas cosas y están fuera de la iglesia evangélica. Entonces, esos son los 5 movimientos que ahora vamos a ver, los externos que había en aquel entonces. Número 1, el ebionismo. El ebionismo, del hebreo, ebionim, pobres, o sea, eso es lo que quiere decir la palabra, fue una secta judío legalista originada en Palestina que se aisló de la iglesia después de la destrucción de Jerusalén el año 70, asentándose al este del Jordán, y guardó el sábado hasta el 135 después de Cristo, o sea, parecido a los adventistas precisamente. Enfatizaron la unidad de Dios, negando la Trinidad, negó la preexistencia de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte vicaria y su deidad. Insistían en guardar la ley de Moisés, solo aceptaban la inspiración de los escritos fuertemente judíos del Nuevo Testamento, rechazando todos los de Pablo. Para ellos Jesús era la 7ª reencarnación de Adán, cuya misión era llevar a la humanidad al conocimiento de la ley como único medio de salvación. ¿Saben la revoltura que traían estos cuates? O sea, revolvían, como dice ahí, el judaísmo con todo el legalismo, agarraban ciertas cositas del Nuevo Testamento que ellos las veían muy judías, negaban la Trinidad. Ellos son como ahorita también hay una denominación, pero esa sí está dentro de la iglesia evangélica, porque incluso son pentecostales, los que se le llaman pentecostales unitarios. No sé si han hablado de ellos, si han oído hablar de ellos. Los pentecostales unitarios, ellos tienen casi toda la doctrina de un pentecostal, pero ellos dicen que es un solo Dios. O sea, no son 3 personas. Ellos dicen que es un solo Dios. Entonces, es ya en el momento en que tú niegas la Trinidad, ya en ese momento estás cayendo en una herejía. Pero esa herejía está dentro de la iglesia evangélica. Esta era parte de una herejía fuera de la iglesia, pero que creían en la reencarnación, tipo como los budistas. Todas estas situaciones que ellos tenían, pues era un sincretismo doctrinal, pero todo herético. O sea, todo herético. Realmente aquí, si ven, no hay algo que digamos, mira, pues por lo menos en esto sí creían, ¿verdad? En algo bueno, ¿no? Todo lo que creían era contrario a lo que la Sagrada Escritura dice. El ebionismo. Okay, vamos al 2, que es uno del que hemos hablado mucho, el gnosticismo. El gnosticismo fue un grupo de ideas religioso-filosóficas que llegó a su máxima popularidad entre los siglos II y III, logrando infiltrarse en la iglesia. Sustituía la revelación bíblica por conocimientos esotéricos y filosóficos. A ese conocimiento sus adherentes llamaban gnosis. El gnosticismo enseñaba el dualismo entre lo material, que para ellos era malo, y lo espiritual, que era lo único bueno. La meta del hombre, según ellos, era adquirir gnosis y así ser liberado, salvado de la atadura material. Ese movimiento tenía ritos de iniciación y varios niveles. Decían que Dios tenía emanaciones. La inferior de todas ellas fue la responsable de la creación del mundo material. A esa emanación ellos llamaban Demiurgo y aseguraban que era el Dios judío Jehová, o sea, lo mismo que estábamos viendo de la otra secta. Algunos gnósticos decían que Jesús había sido solo un espíritu con apariencia material. Docetismo también fue el que vimos, ¿no?
Otros gnósticos proponían que Jesús había sido un simple hombre al que Dios había adoptado como hijo desde su bautismo hasta antes de la crucifixión. A eso se le llama el adopcionismo. La misión de Jesús, según ellos, fue transmitir el espíritu humano, el camino hacia el conocimiento, o sea, la gnosis. El dualismo gnóstico derivó en dos actitudes entre sus seguidores en lo que respecta al trato del cuerpo. Uno, aquellos que pensaban que había que castigarlo y privarlo de todo placer. Dos, aquellos que pensaban que había que liberarse dando gusto a todos sus deseos sexuales y evitando procrear. Pablo combatió el gnosticismo incipiente en la carta de Colosenses y Juan en su primera carta lo atacó ya en su apogeo. Ireneo de León logró que el gnosticismo fuera declarado herejía en el cristianismo el año 180 después de Cristo. Sin embargo, esa herejía es una de las que sigue teniendo mucho éxito, Hasta la fecha hay muchos gnósticos. Y en el camino del cristianismo, en el camino de la iglesia, el gnosticismo siempre ha estado ahí afectando. Yo creo que ha sido una de las enseñanzas más diabólicas, porque confunde demasiado a la gente. Es más, la mayoría de los ateos, para no decir que son ateos, dicen que son gnósticos. No sé si les ha tocado platicar, no, es que yo soy gnóstico. Entonces ya con eso como te quieren dar a entender que sí creen en Dios, pero a su manera. Hagan de cuenta, yo un hombre que yo creo que lo vamos a ver también en el seminario de la historia, que hizo una como filosofía, que incluso algunos le llaman el dios de, ¿cómo se llama que dice, no, yo no creo en la Biblia, ¿no? Yo creo en el Dios de, ¿cómo se llama? Ya se me fue la onda. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo, y si no, ahí lo vamos a investigar, pero ese fue un hombre, fue por ahí del siglo XIV, XV, donde él iba a estudios cristianos, él iba a una iglesia cristiana, así parecido como el Russell de los Testigos de Jehová. Él iba a un lugar en donde pues le predicaban sobre el pecado, muchas cosas que él empezaba a ver como que se sentía oprimido, como que él se sentía oprimido y decía, no, yo ya no quiero seguir en la iglesia porque pues a mí me encanta andar con muchas mujeres, a mí me encantan los vicios, a mí me encanta esto, lo otro y aquello, mejor yo voy a formar mi propia religión, por así decirlo. Y formó eso de tal manera que hasta la fecha hay mucha gente que así dice, no, yo no creo en la Biblia, yo creo en el Dios. Híjole, se me fue, es bien conocido ese como decir, yo creo en el Dios de Felipe, ¿no? Entonces, algo así, incluso así se le llama ese movimiento, el Dios de fulanito. Entonces, esas creencias, a la gente les ha ayudado a no decir que son ateos, pero hacen lo que quieren, porque ese Dios de ese cuate que tomó mucho éxito, es un Dios como el que ahorita también están predicando en muchos lugares, que es inclusivo. No, si eres homosexual no te preocupes, Dios te ama. No, si eres un alcohólico no te preocupes, es un espíritu, vamos a orar y si ese espíritu no se está yendo de ti es porque Dios quiere que ese espíritu siga contigo. Y así son unas creencias así de ese estilo. Y todo eso viene del gnosticismo. O sea, el gnosticismo ahorita, como ustedes lo están viendo, o sea, son creencias muy místicas en donde, es más, si han oído de la nueva era. Bueno, la nueva era es el gnosticismo de aquel entonces. O sea, todas esas creencias del New Age
que ahí viene también lo de la metafísica, el control mental del método Silva, y todas esas marihuanadas, todo viene del gnosticismo. Entonces, de hecho, Marianita, tú en la psicología y todo eso, a lo mejor llegaste a ver muchas cosas de esas, porque precisamente muchos malamente en la profesión de la psicología la han infiltrado mucho con todas esas filosofías, con todas esas creencias que te alejan de Dios. En vez de acercarte a Dios, no, te van alejando. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ellos se sienten dioses, sienten que ellos son los dioses. Es más, muchos de ellos dicen, no, es que tú a Dios lo encuentras en todos lados, lo encuentras en los arbolitos, lo encuentras en el agua, lo encuentras, o sea, todo eso es gnosticismo. Entonces de ahí viene, por eso les digo, el gnosticismo, de alguna forma u otra, con nombres diferentes, pero ha seguido afectando la creencia de muchas personas. ¿El gnosticismo es lo mismo que agnóstico? Sí, es el agnosticismo. Sí, ahora sí que nada más está en la pronunciación. Porque si te das cuenta de la forma que se escribe, o sea, gramaticalmente hablando, puedes decir el A antes de agnosticismo. O sea, es lo mismo. Son los agnósticos, precisamente por eso dices, son agnósticos. Así es como se les llama normalmente. Número 3, el maniqueísmo. O sea, se hacían su manicure, o les gustaban los maniquíes. No, todavía ni existían los maniquíes en aquel entonces. De ahí viene ese nombre de un tal Maní. Ya está con el puro nombrecito, ¿verdad? El Maní, y vean ahí la foto, sí se veía medio rarito. De ahí viene el Maní. Fue un filósofo persa que vivió entre el 215 y 276 después de Cristo. También proponía el dualismo, el eterno conflicto entre el bien y el mal y las tinieblas. Decían que el cuerpo humano era del diablo y su espíritu de Dios. O sea, ese es el dualismo. O sea, de hecho hay una analogía que, o sea, sí aplica si lo ves como analogía, pero hay gente, precisamente los dualistas, lo ven como si fuera algo verdadero. Yo hay veces que lo comento como si estuviera dentro de ti un perro malo y un perro bueno. Si tú le das de comer al perro bueno y al perro malo no le das de comer, cuando ellos se peleen, ¿quién va a ganar? Pues el bueno, ¿verdad? Porque él es el que está bien alimentado. Bueno, eso es una analogía que yo luego hay veces que hago y no tendría nada de malo si lo vemos como analogía. Pero el dualismo, y a la fecha sigue existiendo herejías, piensan que realmente así es, que realmente dentro de nosotros está el diablo. O sea, ellos ahora sí que no lo ven como la Biblia. La Biblia, ¿qué es lo que dice? Que la carne es una naturaleza caída, pero no que sea del diablo. O sea, el mundo tampoco es del diablo. Él es el príncipe del mundo, pero él no es el dueño. El dueño del mundo también es Dios. O sea, Dios en su soberanía deja a Satanás como príncipe de este mundo, y como lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque pues a él mismo también lo usa para sus fines. Lo usa para que nosotros seamos probados, para muchas razones, todo eso, pero no porque él sea el dueño. De la misma manera, nosotros somos seres caídos, y nuestra naturaleza pecaminosa no quiere decir que le pertenezca a Satanás. Es una naturaleza caída, y esa naturaleza caída nuestro Señor la restaura a través de su sacrificio. Entonces, pero el dualismo piensa que no, que nosotros somos mitad Satanás y mitad de Dios. ¿Me explico? Entonces vean la herejía tan grande. O sea, ¿cómo va a estar habitando en un mismo cuerpo el Espíritu Santo y también Satanás? No es así. Simplemente la gente que no le pertenece a Dios puede llegar a ser poseída por Satanás, y hay manifestaciones de posesiones, todo lo que ya uno conoce. Sin embargo, ese cuerpo sigue siendo de Dios. O sea, todo le pertenece a Dios, porque hasta el mismo diablo le pertenece a Dios. ¿Me explico? Entonces, pero ellos le dan el mismo valor, la misma importancia que tiene Dios, ellos le dan esa misma importancia a Satanás, como si fueran seres así, al mismo nivel, como si fuera una competencia, que esto, lo otro. No, hombre, o sea, en el momento en que Dios quiera, con un dedo le hace así y Satanás desaparece. Pero pues no, o sea, la intención de
de crear a Satanás, como muchas veces se los he dicho, pues es precisamente para que nosotros seamos probados a través de todas las estrategias que Satanás hace en nuestras vidas. Ok, continuamos. Número 4, el monarquiaísmo. Doctrina herética que enfatizaba la unidad de Dios como monarca, de ahí su nombre. Fueron férreos opositores al dogma de la Trinidad. Se dividieron en dos grupos. Uno, el monarcaísmo dinámico o adopcionismo. Pablo de Samosata fue un principal promotor, similar a lo que argumentaron ciertos agnósticos. Este grupo insistía que Jesús fue un simple hombre que fue poseído por el Logos eterno para ser adoptado por Dios como suyo desde su bautismo hasta antes de su crucifixión. Vean las locuras que sacaban estos hombres. 2. El monarcaísmo, modalidad o patriopasionismo. Según este grupo, el Dios eterno se ha manifestado en 3 modos, de ahí su nombre, diferentes a lo largo de la historia: como Padre en el tiempo del Antiguo Testamento, como Hijo en los días del ministerio público de Jesús y como el Espíritu en la presente era, ya que el Padre era el mismo que sufrió en la cruz. Se les apodó patriopasionistas. ¿Okay? Esa es otra herejía externa que se estaba viviendo en aquel entonces. Y aquí, eso es lo que les digo, ellos también actuaban como lo que ahora se les llama los unitarios. O sea, los unitarios, ellos piensan que es un solo Dios y es una sola persona. O sea, la diferencia entre los unitarios, entre estas personas con esta creencia, es que nosotros sabemos que cada una de las personas de la Trinidad, valga la redundancia, son personas. O sea, el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es otra persona, porque así lo dice la Biblia. Sabemos cómo cada que se habla del Espíritu Santo, simplemente cuando Jesús dice, yo puedo perdonar que me ofendan a mí, se puede perdonar cualquier ofensa, pero el que ofende al Espíritu Santo, o la palabra es blasfemia, el que blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonado. O sea, ahí se ve inmediatamente cómo él está hablando de 2 personas diferentes, porque si fueran una sola persona diría, el que blasfeme en contra de nosotros, pero no, él está hablando del Espíritu Santo como en segunda persona. ¿Me explico? Entonces, ese es un problema que muchas dicen, no son 3 personas, es un solo Dios. Nada más es un solo Dios. A lo mejor es preferible creer eso, ¿verdad?, que como los politeístas que tienen un chorro de dioses. Pero de todas maneras, al no entender que son 3 personas en un solo Dios, ya con eso están cayendo en una herejía. Por eso es que todas esas creencias eran también heréticas. Ok. Número 5 y último, neoplatonismo. Movimiento filosófico que pretendía reinterpretar el pensamiento de Platón. El neoplatonismo identificó el uno o realidad suprema con el Dios del cristianismo. Según ellos, la primera gran emanación de Dios fue el Logos. El fundador de este movimiento fue Amonio Sacas, del 174 al 272, maestro de Orígenes. El mayor difusor del neoplatonismo fue Plotino, del 205 al 270, y Porfirio, 233 al 304. ¿Okay? O sea, ellos iban de la mano con todo el platonismo, que pues también era una herejía. Como les digo, la situación que pasaba con muchos de los filósofos era que
la filosofía la llegaban a poner por encima de los escritos bíblicos, y todo eso era lo que hacía caer en herejías. Cosa muy diferente a lo que vimos las semanas pasadas con los padres apostólicos. Los padres apostólicos, sí, pues como venían de las creencias filosóficas, y realmente la filosofía, poniéndola en segundo término, es buena la filosofía. O sea, la verdad, a mí yo llego a leer, hay algunos que sí están bien, ¿cómo se dice esa palabra? Pues bien mafufas, ¿no? Que dicen, bien fumados. O sea, hay escritos filosóficos bien fumadotes, que dice, ahí se ve que sí no tenía nada que hacer este hombre y nada más se puso a estar poniendo pura tontería. Sin embargo, hay escritos muy buenos, hay muchas frases filosóficas que hasta la fecha mucha gente las llega a usar. Como lo hemos visto, hubo muchos filósofos verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo que llegaron a hacer escritos que todo le daba la honra y la gloria a Dios a través de sus escritos filosóficos también. Sin embargo, pues no, o sea, Platón sabemos que es uno de los principales causantes también del ateísmo. O sea, mucha gente, y estos los neoplatonistas, pues iban igual o peor, precisamente todavía tenían más herejías encima, que estaban haciendo que en aquel entonces mucha gente blasfemara por estar teniendo todas estas creencias. ¿Ok? Y ya con eso terminamos. Después de haber listado los principales ataques a la iglesia durante el periodo de la supervivencia, terminaremos este periodo resumiendo el siguiente capítulo: el estado de la iglesia a finales del siglo III. Eso es lo que vamos a ver ya la próxima semana, pero precisamente con esto pues estamos viendo todos los ataques que empezaron a haber en la iglesia desde aquel entonces, y ataques que pues no van a terminar hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Es más, todo lo contrario, cada vez se ven más herejías dentro y fuera de la iglesia. O sea, es más, muchas veces lo he comentado con algunos, sobre todo con algunos pastores que luego, hablando sobre las herejías que se están cometiendo ahorita en la iglesia, les digo, miren, desgraciadamente en la iglesia evangélica se están infiltrando tantas herejías que ya rebasaron las herejías de donde venimos, de la católica. Porque en la iglesia católica, por lo menos tú ves que sus herejías de los últimos tiempos, pues ya son las mismas, todos los papas ya con quien no tuvieron más herejías que estar metiendo, y ya se quedaron con las que siempre han tenido, ¿verdad? Pero tú entras a una iglesia católica y a lo mejor sí te encuentras con que no te leen la palabra de Dios de la manera correcta, diluyen muchísimo el evangelio, cambian muchas de las creencias que realmente tenían los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, porque tienen una hermenéutica muy nefasta, muchas cosas, y podría ahorita aquí dar un listado tremendo de tantas herejías que hay dentro de la iglesia católica. Sin embargo, hay solemnidad, cosa que se ha perdido ya desgraciadamente en muchas iglesias evangélicas. Tú no encuentras solemnidad en lo más mínimo. Tú llegas y es un desgarriate, no se predica la palabra de Dios, se la pasan que con la risa santa, se la pasan echando fuera demonios, tirando a la gente vomitando, ya hasta le llaman también que el vómito santo, y que es que el Señor ahorita me reveló que, y sacan una manguera y empiezan a echarle agua. Aquí en esta agua que les estoy echando es el Espíritu Santo que está cayendo sobre ustedes, y empiezan a mojar a la gente. La otra vez estaba viendo que unas personas les decían, abran la boca y pónganse así, va a pasar el profeta, y les escupía en la boca, que porque era el profeta, y que, o sea, una de cosas tan horribles. Dices, no, pues, o sea, ya rebasaron las herejías de donde venimos. ¿Por qué? Porque precisamente Martín Lutero, ¿por qué quiso hacer una reforma en la iglesia? Porque habían ciertas herejías que sabía él perfectamente que esas herejías no permitían que la gente naciera de nuevo, que conocieran verdaderamente a Dios, y inicia el protestantismo
algo hermoso, es una de las cosas más hermosas que ha pasado en la humanidad, que se hayan abierto los ojos para que ahora sí leyéramos la Biblia, para que ahora sí fuéramos, pero ¿qué pasó? Se fue deformando, deformando, de tal manera que ahorita te encuentras en la iglesia evangélica con más herejías que con la iglesia católica. Eso me da mucha tristeza, y por eso es que hay algunos hermanos que son parte de los que a mí me dan muchas enseñanzas a través de la cibernética, que han hablado mucho de que se requiere de una nueva reforma en la iglesia, pero ya en la iglesia evangélica. Una reforma, de hecho Miguel Núñez ahí dio un listado, él puso sus 95 tesis, así como Martín Lutero, él ya hizo unos videos de las 95 tesis de la iglesia moderna, y ahí habla en contra de muchas de esas herejías, en contra del decreto en las iglesias. Habla, otra de sus tesis, habla en contra de la gente que cobra por estar orando por las personas. Otra de las tesis habla en contra de la gente que ora como si fuera la sangre del Señor Jesucristo un amuleto, ¿verdad? Que se cubren con la sangre de Jesús, y así. Ahí se los recomiendo, si no, a ver si no la mando ahí al grupo del seminario. Miguel Núñez hizo 95 videos, cada video dura como 3 minutos, y cada video es una tesis, como si hubiera sido la época de Martín Lutero, pero ya en la época actual. Y ahí se ve como ahorita en esta época ya se acrecentaron las herejías de una manera tremenda. Por eso la importancia de conocer la historia, porque hay una frase, ¿no?, que dicen: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, precisamente esto es algo muy bueno, el que cuando nosotros vamos conociendo qué era lo que estaba sucediendo, decir: híjole, pues mira, esto mismo está pasando, pero a ver, ¿cómo se solucionó en aquel entonces? Pues vamos a solucionarlo también de la manera en que lo hicieron aquellos héroes de la fe, aquellos cristianos que hicieron historia. Nosotros ahora vamos a hacer historia. ¿Para qué? Para que el día de mañana se diga: pues miren, había esta herejía, pero gracias a fulanitos que fueron valientes y que tenían el celo por la sana doctrina, esa herejía se desintegró. ¿Cómo se dice? Se desintegró, pero ¿cuál es la otra palabra que decir? Diseminó. ¿Cómo? Diseminó, exactamente. El chiste es que a mí me da gusto ver cómo dicen: y fulanito de tal y todo eso denunció esa herejía y se acabó esa herejía en el año tal. Y qué bueno fuera que ahorita empezara a pasar lo mismo también. Que dijéramos: no, pues fíjense, gracias a que los de Redención por su gracia empezaron a predicar de la manera correcta, evangelizaron aquí, evangelizaron allá, esas herejías que habían en esa ciudad se acabaron, se destruyeron. Y por eso es que hubo un avivamiento, y todo ese crimen tan horrible que había en esa ciudad se desapareció también. ¿Por qué? Porque el evangelio correcto empezó a conquistar el corazón de los ladrones, el corazón de los sicarios, el corazón de los consumidores de las drogas. Y ahora, en vez de andar la gente armada con sus pistolas, ahora andaban con su Biblia evangelizando a las personas para que de esa manera saliera adelante esa ciudad. ¿Me explico? Y claro, pues, sí se puede. Nada más es cosa que lo creemos. Nada más es cosa de que todos nosotros entendamos que ese mismo Espíritu Santo que ayudó a que Pablo conquistara tantas regiones, ese mismo Espíritu Santo que estaba en Agustín de Hipona, que fue una especie de primer reformador también de la iglesia, ese mismo Espíritu Santo de Martín Lutero, de Juan Calvino, de todos aquellos que han hecho que la historia de la iglesia tenga héroes. Ese mismo Espíritu Santo está en todos nosotros también, porque eso es lo que necesitaron cada uno de ellos. Porque si tú dices: bueno, ¿qué se necesitó para que Lutero hubiera hecho todo lo que hizo? El Espíritu Santo. Eso es lo que se necesitó. ¿Qué se necesitó para que aquellos mártires dijeran: yo creo en Jesucristo a pesar de que los iban a matar? El Espíritu Santo. ¿Qué se necesitó para que Jesús resucitara a Lázaro? El Espíritu Santo. ¿Quién resucitó a nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo.
¿Explico? Y ese mismo Espíritu Santo es el que está en todos nosotros. Nada más es cuestión de creerlo de la misma manera que ellos lo creían. Así como todos ellos creían que el Espíritu Santo podía hacer cosas importantes y relevantes en su vida, eso es precisamente lo que todos nosotros necesitamos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar.